Al abogado Rafael Lucero, asambleísta por la provincia del Chimborazo. Él es del movimiento Pachakutik, fue coordinador del bloque de Pachakutik. Abogado Lucero, hay muchos temas y de gran importancia que se tratan en la Asamblea Nacional, pero algo que se va volviendo prioritario absolutamente, pues está afectando la vida de todos los ecuatorianos, es el tema de la inseguridad en el país, que está siendo tratado en estos días en la Asamblea. Hay una gran preocupación. Hemos compartido con nuestros oyentes declaraciones de un alto jefe policial de la provincia de Esmeraldas, en el cual se concluye prácticamente una ausencia del Estado en esa provincia, situación que se replica en varias ciudades, en muchos barrios, en la ciudad de Guayaquil, en Durán y en otros sitios del país. Quisiéramos saber cómo están enfocando este tema los legisladores, el grado de conocimiento que tienen del mismo, las propuestas para mejorar en algo el tema de la seguridad en este país. Buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial desde Quito. Gracias por el espacio y de la misma forma a toda la noble audiencia de este prestigioso medio de comunicación que ustedes lo dirigen muy acertadamente. Decirle que desde la Asamblea Nacional, nosotros, en el caso de la policía, de María Belén Bernal, se conformó una comisión ocasional especializada conformada por mujeres para que realice la investigación respectiva en el término de 30 días. De lo que se va informando es que han hecho llamada a las autoridades. Muchas de estas autoridades no han acudido al llamado de los asambleístas, están haciendo caso omiso al llamado de la Asamblea Nacional de esta comisión para que presenten los informes respectivos. Entiendo que están volviendo a llamar de nuevo a los responsables o a los involucrados en estos hechos, que son especialmente las autoridades de la policía. Esperemos que en este segundo llamado ellos puedan asistir a rendir versión para nosotros poder hacer el control político, que es lo que nos faculta como asambleístas. Entonces, luego de esto, ya en los otros casos que antes del caso de María Belén Bernal, o después del caso, en el caso de Esmeraldas, que es un hecho reciente, miren, es un tema de un análisis profundo, tanto para la Asamblea Nacional como también para el interno de los poderes del Estado. No podemos entender de cómo es que la policía, es un organismo que está por obligación, su deber moral, ético, cívico, patriótico, es cuidar la seguridad del pueblo ecuatoriano, y sucede que más bien está con varios elementos involucrados en estos hechos de violencia de género, e inclusive femicidios. Esto es un tema muy preocupante y que llama la atención profundamente también en la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada, el día de ayer tuvimos una reunión para analizar todos estos hechos y ver cómo también desde la bancada, desde los diferentes asambleístas que componemos la bancada, vamos planteando algunas propuestas en el tema de ir exigiendo, pero también nosotros como Asamblea Nacional planteando una modificación de algunos cuerpos legales a fin de que podamos hacer algo, aportar en algo en este hecho violento. Pero más allá de que podamos tener la Asamblea Nacional, poder hacer leyes, aprobar leyes, algunas cosas de estas, sucede que también necesitamos de que la policía haga un esfuerzo sobrehumano, podríamos decirlo así, para detectar los problemas que tiene dentro de sus filas. De pronto el tema de los ingresos a ser parte del cuerpo policial se tiene que modificar, se tiene que ver todo esto, y esto ya es un tema que también atañe netamente a la policía, al ministro de gobierno. Son temas que vamos de la mano y nosotros estamos muy pendientes de las cosas que vienen sucediendo en el Ecuador, en estos hechos especialmente donde están involucrados los diferentes cuerpos de la policía. Abogado Lucero, muy buenos días. Sin duda alguna, el problema de la inseguridad requiere una atención de carácter integral, es decir, es una responsabilidad en este caso de distintas instancias del Estado ecuatoriano y, por supuesto, como usted acaba de manifestar, de la propia Policía Nacional, que debe avanzar con absoluta responsabilidad en un proceso de depuración real, profundo. Sin embargo, dentro de la Asamblea Nacional, usted dice que han discutido algunos elementos de algunas propuestas que
podrían surgir a partir de la bancada de Pachacutic, pero dentro de la Asamblea Nacional. Nos preguntamos cuánto efectivamente puede hacer la Asamblea Nacional para contribuir de alguna manera a enfrentar la inseguridad. Hay varios temas que se están debatiendo y que empiezan a generar enorme preocupación en algunos sectores, como por ejemplo el tema del porte de armas, que podría en su momento ser un boomerang y generar problemas mayores. Pero desde la Asamblea Nacional, efectivamente, ¿qué se puede hacer? A ver, ahí estamos nosotros revisando un poco muy minuciosamente el reforma al Código Integral Penal, que es un cuerpo legal que necesita reformas urgentes, ¿no? Entonces ahí estamos revisando todo esto, se ha dicho a los asesores de bancada, a todo el equipo de asesoría de bancada, que revisemos muy minuciosamente el tema del COI para hacer no solamente una reforma parcial de 1 o 2 artículos, sino que podamos revisar todo este cuerpo legal para poder plantear una reforma al Código Integral Penal. Y especialmente lo que está manifestado, el tema de porte de armas. Este es un tema de un debate muy profundo. Al interno nuestro mismo de la bancada hay posiciones encontradas, unos que están de acuerdo con el porte de armas, otros que no están de acuerdo con el porte de armas, y esto hace que se vaya haciendo un debate profundo al interno de la Asamblea. De la misma forma, esto también repercute a nivel nacional. Hay ciudadanos, gremios, organizaciones que están de acuerdo con el que se apruebe la ley de porte legal de las armas. Hay ciudadanos que no están de acuerdo. Entonces, miren, esto es un análisis profundo. El tema de seguridad es un tema que nos lleva a sentarnos muy responsablemente, a hacer un análisis profundo de la situación y tomando decisiones. Y desde la Asamblea nosotros estamos muy pendientes de las cosas que están pasando y dispuestos nosotros también a hacer lo que tenemos que hacer, que es el tema de la reforma, especialmente al COI, el tema del porte de armas y otros cuerpos legales que se están analizando, y que hemos pedido que los asesores de bancada en el término de 8 días nos puedan presentar ya todo un esquema de cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir desde la Asamblea a la bancada Pachacuti, que es un tema que hemos decidido de ayer, ante estos hechos de que, por ejemplo, se conforma la comisión de evaluación, de seguimiento de los acontecimientos del caso de María Bernal, pero no asisten las autoridades a comparecer. Entonces, mira, son cosas que a nosotros nos atan de las manos. Por más que nosotros queramos hacer control político, no asisten las autoridades, y el hecho de no asistir las autoridades, la comisión se queda en el limbo. ¿Por qué? Porque no tiene elementos de responsabilidad para poder hacer su criterio. Entonces, miren, estas cosas son las que están pasando, y nosotros en la Asamblea Nacional hemos dicho, vamos a continuar trabajando a pesar de todo lo que tenemos, las responsabilidades de la Asamblea Nacional en lo que nos compete, que es legislar y fiscalizar. Hacer control político es lo que está en nuestras manos, y en eso estamos muy comprometidos, estamos permanentemente monitoreando, y también hemos pedido que desde la presidencia de la Asamblea Nacional también ejecute, y tenemos esta comisión de seguridad que está, por supuesto, encabezando la Asamblea Nacional. Nosotros hemos designado ya un responsable directo desde la bancada de Pachacuti. Antes estuvo acudiendo el compañero jefe de bancada Salvador Quispe, pero por sus varias acciones que tiene que hacer, varias actividades como jefe de bancada, no ha podido asistir permanentemente. Entonces hemos decidido como bancada delegar al doctor Ricardo Vanegas, que sea el delegado oficial de la bancada de Pachacuti, para que participe en esta mesa de seguridad, para que podamos nosotros estar presentes de forma permanente en el debate y la discusión y el análisis que se vaya haciendo, y poder ser parte de las propuestas que salga desde esta comisión, para poder estar involucrados desde la banca de Pachacuti. Entonces, por eso digo, el doctor Ricardo Vanegas en este momento el delegado oficial a ser parte de esta mesa, y entiendo que él se integrará en estas próximas reuniones y estaremos al tanto ya de forma permanente. Abogado Lucero, ¿usted estará de acuerdo en que el caso de la abogada Bernal es un tema grave que se suma a otros que empañan la imagen de la policía? Grave porque justamente, entre otras cosas, de ver el deterioro institucional de este importantísimo, fundamental cuerpo de seguridad. Pero el problema de la seguridad en Ecuador es mucho más grande. Hay ciudades literalmente fuera de control, cárceles en manos de las mafias. El tema de seguridad se ha convertido en un eje transversal que afecta la vida de todos los ecuatorianos, y se hace evidente, y esto es muy grave, una ausencia del Estado. Esto exige soluciones integrales. Sí es importante vislumbrar cuál es el plan de acción, la hoja de ruta de la Asamblea, que tiene en sus manos ese tejido de legislación que es importantísimo dentro de este tema.
A ver, nosotros, el tema de seguridad, nosotros hemos ido cumpliendo parcialmente, y aquí quiero ser muy claro. A ver, el presidente pedía la aprobación del uso progresivo de la fuerza. Es una ley aprobada, es una ley que está en vigencia, donde ya abarca varios temas ya desde la Asamblea Nacional que hemos planteado. Es un tema que ya está desde la Asamblea Nacional, hemos entregado al pueblo ecuatoriano el uso progresivo de la fuerza, unos de acuerdo y otros de desacuerdo. O sea, yo, por ejemplo, voté a favor de esta ley en contra de las decisiones de varios compañeros de la bancada, inclusive de nuestros dirigentes. Pero hemos dicho, a ver, necesitamos darle el instrumento jurídico ya al presidente de la República para que pueda ejercer. Hoy estamos diciendo, vamos a iniciar una reforma muy minuciosa del Código Integral Penal, a fin de también ya ir aportando en estos de la ley, dos temas muy fuertes. Uno que ya está aprobado y el otro que estamos comenzando a trabajar y que ya varios asambleístas tienen avanzados en estos temas. Entonces, en ese sentido, yo creo, no es con el ánimo de lavarnos las manos, como se dice popularmente, sino más bien, yo creo que el presidente de la República, todo su equipo responsable de la seguridad del país es el que está fallando en este momento. Miren, el tema de las cárceles es un tema muy fuerte. Nosotros desde la Asamblea hemos hecho varias investigaciones de las cárceles, en medios de comunicación que han puesto a la luz del día de cómo se maneja el tema de las cárceles, de cómo es que el narcotráfico son dueños absolutos de la cárcel. Vemos policías que están ingresando con municiones a las cárceles, por donde entran las armas, no existen escáner para poder revisar todo lo que ingresa a las cárceles, dice que falta recursos. O sea, miren, es un tema muy largo, muy minucioso, como usted lo ha dicho, y nosotros desde la Asamblea hacemos lo que tenemos que hacer, que es control político, legislar cuerpos legales que permitan, pero ¿quién tiene que ejecutarlos? Estos cuerpos legales que tienen que ponernos en la práctica, digamos así, son los entes responsables de velar por la seguridad del país. Es el presidente de la República junto al ministro de Gobierno, junto al ministro del Interior, que esto permita que inclusive la policía tiene que hacer la ejecución de estos cuerpos legales, y nosotros en ese sentido hemos trabajado con absoluta responsabilidad. Aspiramos, que ustedes saben que un cuerpo legal no es de la noche a la mañana, toca llegar en consenso, toca socializar al interno del Pleno de la Asamblea Nacional, se necesita 70 votos para que se apruebe una ley. Entonces, miren, son temas que nosotros estamos haciendo. Esperamos que en los próximos días podamos ingresar ya la reforma al Código Integral Penal en varios temas que se están planteando, y esperemos que desde la Asamblea Nacional nosotros seguir aportando. Pero también ahí pedimos y exigimos al presidente de la República, miren, ya va 2 años de administración del Ecuador, y sin embargo siguen los hechos violentos, siguen las cárceles, los damotenemis en la cárcel, siguen muertos en las cárceles, siguen los sicariatos, siguen los hechos violentos. Entonces, miren, esto, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Dónde están los operadores de justicia que inclusive son los responsables de lo que está pasando? La policía, con un esfuerzo, porque también, sí, si bien es cierto, la policía tiene serios problemas internos en el hecho del accionar y responsabilidad de varios gendarmes, podríamos decir, tanto oficiales como de tropa, pero también hemos conversado con la policía y ellos han hecho un esfuerzo, dicen, ellos hacen un esfuerzo. Hay patrulleros vetustos que no sirven para absolutamente nada, motocicletas que están amontonadas, una serie de cosas que no tienen presupuesto la policía. Hemos conversado con ellos, miren, y ellos muchas veces dicen, nosotros hacemos el esfuerzo respectivo, les cogemos a los delincuentes, les entregamos a la justicia inmediatamente se vale de varios mecanismos, por supuesto jurídicos, e inmediatamente los envían con prisión preventiva, otros le dicen, le dan medidas cautelares. Miren, entre estas cosas son las que va sucediendo, y ¿quiénes son? ¿De dónde sale la libertad para estos delincuentes que están muchas veces? Ustedes han visto, la policía detiene un delincuente, y este delincuente tiene un largo historial delictivo, que consta en la policía, que consta en el sistema, pero sin embargo siguen en las calles. Asambleísta Lucero, el tema de la justicia es uno de los elementos fundamentales también para poder combatir la inseguridad. Sin embargo, hay otras causas quizás mucho más profundas, y sobre las cuales hay temas pendientes en la Asamblea Nacional. La falta de empleo, las precarias condiciones de vida de los ecuatorianos, las ecuatorianas, la pobreza, la falta de acceso a salud, a educación, y en este marco, como decía, hay
hay temas pendientes. Uno, por un lado, el Código Laboral, que incluso en algún momento hubo algunas mesas de trabajo para poder avanzar en criterios que permitan avanzar en este tipo de reformas o en la construcción de un nuevo código que flexibilice, se decía, por un lado, de las acciones para generar mayor empleo, y por otro lado el de la seguridad social también. Por supuesto, hay temas muy importantes. El tema de la violencia, de la inseguridad en el país, precisamente es el resultado de la falta de trabajo, falta de oportunidades para laborar, es el resultado de la poca o casi nada inversión estatal. Debemos ser muy claros en ese sentido. Vemos, hasta ahora no hay una inversión fuerte del Estado en generar empleo, en generar fuentes de trabajo, porque ustedes saben que cuando el Estado decide invertir en construcciones, en obra física, en las necesidades, en vialidad, en este tipo de cosas, se mueve la economía. El Estado no ha hecho absolutamente nada. Tenemos problemas fuertes en salud, tenemos problemas fuertes en educación. Es un tema, vean, es un tema que si nos ponemos a contar, nos falta tiempo para la entrevista, pero es un tema que paulatinamente la vamos topando. El tema del Código Laboral. Mientras seguimos escuchándole en su respuesta, abogado Lucero, estamos compartiendo con nuestros oyentes que nos siguen a través de internet, las redes sociales, este gráfico publicado por un importante medio de comunicación, la Deutsche Welle, cuya fuente es el Banco Mundial, la fuente de este gráfico, y allí vemos la situación de Ecuador. 33%, 33 de cada 100 ecuatorianos se encuentran al momento por debajo de la línea de la pobreza. Le seguimos escuchando. Por supuesto. Miren los estudios. Y lo más preocupante, digamos, de Ripley es que los propios estudios del INE, un estudio que lo hacen en el Ecuador, también casi tiene similitud con esto. O sea, miren, es muy preocupante. El 33%, eso significa, como usted dice, 33 de cada 100 ecuatorianos están en la pobreza. Es un tema que nos atañe a todos, no solamente a la Asamblea Nacional, nos atañe a la Asamblea Nacional. Y cuando hablamos del Código Laboral, miren, este Código Laboral, el presidente plantea una propuesta, pero también las diferentes bancadas, los diferentes asambleístas plantean otro, pero es un tema, los gremios, los sindicatos laborales plantean una cosa, los empleadores plantean otra cosa, y es un tema que, yo soy testigo de las cosas que pasan en la Asamblea Nacional, porque nos sentamos en una mesa y se comienzan a trabajar, a defender los intereses particulares muchas veces y a poner posiciones políticas, que es muy preocupante, y esperamos en este debate del Código Laboral ir avanzando, ir paulatinamente construyendo a fin de que podamos escuchar tanto al empleador como también al empleado, porque es una pugna entre el empleador y el empleado. Entonces el empleador quiere no pagar lo que está pidiendo el empleado, y es una pugna, y ahí nos encontramos nosotros en este trabajo. Y como digo, Lucero, el tema del trabajo es un tema que el tiempo es corto, y la agenda para tratar de manera integral este tema es bastante amplia, pero quisiéramos tocar algo que es cercano a lo que usted hace en la Asamblea. Entendemos que usted es parte de una mesa especializada de bienestar, de salud y deporte. Y quisiéramos referirnos brevemente al tema de la salud pública en el Ecuador, otra arista que muestra que Ecuador se encuentra en medio de una gravísima crisis. El día de ayer tuvimos un importante invitado aquí, exgerente de Enfarma, la empresa pública de medicinas, que fue un intento de solucionar el tema de medicamentos, uno más, y habló sobre la situación de Ecuador. Aquí en el país, al momento, si usted va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo va a encontrar medicamentos básicos y de los más económicos. No hay servicio para los afiliados en el ámbito general, particularmente en el de la salud pública, hospitales públicos. Los medicamentos e implementos médicos están al momento siendo manejados conforme a los intereses de proveedores privados. Usted hablaba sobre los intereses privados que priman en muchos casos en muchas áreas de manejo del Estado. Estos proveedores privados, lo ha denunciado en una serie de artículos en los últimos días, Diario El Universo, varios de ellos tienen nexos con funcionarios públicos, es decir, se convierte en una mafia de intereses creados. En el IES la situación
es delicadísima. El gerente de Enfarma habló ayer en esta emisora también sobre la falta general de medicamentos en el sector público del país, que se ve afectado por el predominio de los intereses de las farmacéuticas transnacionales y privadas, y el fracaso, así opinó, de Alfredo Borrero Vega, designado como presidente del Gabinete Sectorial de la Salud. Esto fue con un decreto ejecutivo, el decreto 45. No se ven los resultados. En esto, ¿qué está haciendo la Comisión Especializada de Bienestar de la Salud y el Deporte en la Asamblea? Topando el tema de salud, es un tema que le digo, nosotros estamos trabajando desde que nos posesionamos como en la comisión, la responsabilidad. Hemos recibido varias denuncias de ciudadanos, de gremios, que denuncian la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de infraestructura, la falta de personal médico, la falta de implementos, de equipos de tecnológicos que están ahí, que muchas veces por un switch no funcionan los equipos, cosas como estas. Hemos hecho toda una inspección a nivel nacional en las 9 zonas del país, porque la salud se divide por zonas. Entonces, miren, hemos dicho todo, hemos presentado un informe, el Pleno de la Asamblea Nacional, a través de una resolución, envió a la Comisión Especial de Salud para que hagan un levantamiento de información. Hemos presentado de nuevo al Pleno. Se ha llamado a la ex ministra de Salud, se ha llamado al actual ministro de Salud, al anterior presidente del directorio del IES, al actual presidente del directorio del IES, y hemos ido exigiendo paulatinamente. Ellos nos han ido entregando informes que no nos llenan, no son para nada alentadores, y nosotros hemos dicho, a ver, 2 cosas. Lo primero, ¿en dónde está la traba? Y la traba está en la famosa en la metodología de comprar la medicina. De acuerdo a compras públicas, son los mismos requisitos, son los mismos procesos para comprar la medicina para el pueblo ecuatoriano que para comprar un quintal de cemento, un quintal de hierro para hacer las obras de infraestructura que tiene que hacer el Estado. O sea, son los mismos, no hay diferencia. ¿Qué han planteado ellos? Ahí pasarse la pelotita. Nos dijeron que la responsabilidad estaba en compras públicas, en el CERCOP, porque eran ellos los que no actualizaban el catálogo electrónico de medicina básica que tiene que tener el CERCOP, que ellos no actualizaban, que solamente tenían, cuando nosotros pedimos información, tenían 140 medicinas catalogadas en el catálogo electrónico. Que eso era responsable del CERCOP. Llamamos a la directora del CERCOP, y ¿qué manifestaba ella? Que ellos tenían que hacer, sí, la actualización del catálogo, pero ¿quién tenía que enviar el listado de medicina básica para el pueblo ecuatoriano, que son alrededor de 770 y más o menos el tema de lo que se necesita como medicina que esté básica en el sistema? Pero que el MCP o el IES no enviaban esta información, y que era un tema de eso. Bueno, el día de ayer, entre otras cosas, nos dijo el doctor Galarza de que no hay interés por parte del Estado en organizar esto, que incluso se han recibido sistemas de manejo de inventarios como donación desde el sector privado que no se lo utiliza, es decir, se privilegia vivir en esta situación de caos. Y en el caso del IES, de que hay nada menos que 22 instancias de decisión para comprar medicinas. Esto es una invitación a la corrupción. Así es, totalmente de acuerdo con lo que le ha indicado, y que nosotros tenemos pleno conocimiento. Voy al IES. Miren, es terrible. Le llamamos al consejo directivo del IES. Se sientan al frente de la comisión y solo dan explicaciones, pero como no son sujetos de juicio político, hasta ahí llegamos nosotros, porque el directorio del IES no es sujeto político de juicio. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí seguir exigiendo, seguir buscando los mecanismos y buscando. El MCP, miren, el día de ayer siempre personalmente estoy coordinando con varios gremios de salud, estamos coordinando con algunos personal técnico entendido en esta materia, y el día de ayer tuve la visita de dos importantes organizaciones que tienen que ver con este tema del aprovisionamiento de fármacos al Estado. Y miren, fuimos encontrando los cuellos de botella ya con ellos, porque hemos dicho, a ver, no necesitamos solamente pedir información a
en este caso al Ministerio de Salud o al IES. Necesitamos pedir información también a los proveedores, a ver cómo están viendo ellos desde afuera, cómo están viendo ellos, cuál es el cuello de botella que necesitamos encontrar. ¿Y dónde está el problema? Es que en la famosa compra pública. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están trabajando, dice, a ver, todo, simplemente lanzan la compra al sistema y nos podemos nosotros calificar, cualquier ciudadano nos calificamos sin tener la experticia necesaria ni cumplir los requisitos. Y dicen, se califican 5 o 6 proveedores y el que menos, si el uno ofertó a $1, pongamos una pastilla, el otro le ofertó a 10 centavos, ese es el ganador, pero de ahí le dan 75 días para que cumpla los requisitos. Ojo, 75 días sin tener registro sanitario. Cuando el registro sanitario normalmente demora al menos un año en sacar el registro sanitario. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que, según la información que estamos recabando ya, para poder nosotros llegar a poner el dedo en la llaga, digamos, en la falta de medicina de manera especial, es que en 75 días no logran sacar todos los permisos respectivos, y automáticamente esa compra se queda en el limbo, dejan insubsistente y de nuevo a otro proceso, le buscan al siguiente hasta encontrar quién tiene los requisitos para ser proveedor. Pero sin embargo, miren lo que sucede. Entonces, ¿por qué? Ahí está ya el ojo del huracán, donde decimos, estamos analizando nosotros que ahí está el hecho de la corrupción, ¿no? Entonces, todo esto estamos analizando, estamos levantando información, y ha sido, les digo así con toda sinceridad, ha sido muy complicado levantar información. Para concluir en algo, en el MSP es súper complicado, y es de la forma que estamos trabajando. Asambleísta Lucero, ¿puede darnos usted ya para concluir un criterio sobre qué es lo que está haciendo, qué logros ha tenido el Gabinete Sectorial de la Salud presidido por el vicepresidente Alfredo Borrero? Yo diría nada. Absolutamente nada. No ha pasado nada con el gabinete sectorial, solamente son informes de cifras, de estadísticas, pero la realidad es otra en los hospitales. La realidad es súper diferente. Hemos visitado, yo personalmente he estado en diferentes casas de salud y escuchar a los propios médicos, ojo, a los propios médicos, a los propios trabajadores de la salud, escucharles que se sienten atados de la mano porque el Estado no garantiza su trabajo profesional, no tienen con qué salvar vidas en los hospitales, en los centros de salud. Hablemos de los hospitales tipo 2 o tipo 3, mucho peor en el tema de los subcentros, en las comunidades, en las parroquias rurales. Es muy complicado. El gabinete sectorial le está debiendo mucho al Ecuador. Gracias a abogado Lucero. El abogado Rafael Lucero es asambleísta por Pachacutic, fue coordinador del bloque, actualmente actúa como miembro de la Comisión Especializada de Bienestar de la Salud y el Deporte en la Asamblea Nacional. Son las 8:04. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Reactivamos